Bueno, aquí estamos en una pradera que completó su primer año, es decir, está arrancando su segundo año. Pensando un poco cómo fueron las condiciones de implantación de esta pastura, se había cosechado en seco en marzo, se utilizó el desparramador de paja, se rompieron las taipas, se repasaron los drenajes, es decir, se hicieron un poco todas las acciones operativas para optimizar la condición de siembra, es decir, evitar situaciones de alta gavilla en superficie, que esa paja de arroz estuviese desparramada, picada en lo posible, que no hubiera agua en superficie, si bien se había cosechado bastante en seco. Bueno, si llueve estás en la misma, si no no se hacen roturas de taipas y repaso de drenajes. Todo ese trabajo se hizo. Se sembró el 14 de abril del año pasado. Ustedes tienen ahí los datos de análisis de suelo. Tenía en el momento de la siembra no requirió fertilización fosfatada porque tenía un alto nivel de fósforo por análisis. Ahí se utilizó la herramienta de OptiFert que tiene INEA para predecir un poco esas necesidades de fertilización fosfatada en pasturas, y a la siembra no nos marcaba, bueno, con esos altos niveles de fósforo, ninguna necesidad de fertilizar. Bueno, se hizo, ustedes van a ver que dice que el método de siembra fue la mitad terrestre, la mitad al voleo y la mitad en directa, siendo terrestre. Tenemos, bueno, en la composición botánica, Festuca rizar, Lotus corniculatus y trébol blanco zapicán. ¿Por qué el 50 al voleo y 50 en directa? Porque, bueno, ya hace años que venimos trabajando en las distintas praderas que se han venido sembrando, con diferentes estrategias de manejo para la siembra, siguiendo un poco con el tema de que a veces no siempre es factible sembrar en línea, por lo menos en estas situaciones, después de una cosecha de arroz y en esa fecha. Entonces, bueno, evaluando alternativas, y evaluando esas alternativas, haciendo tratamientos en fajas a escala de la chacra. Hicimos la mitad al voleo y la otra mitad en directa. Eso es un trabajo que venimos realizando también junto con Rodrigo Zarza y, bueno, con Etel Barrios, con el equipo de pasturas. Y, bueno, hasta ahora no hemos encontrado que mejore la productividad de esa pastura por sembrarla en la línea. Bueno, en este caso estamos sembrando en una misma fecha, ¿no? Esa comparación la estamos haciendo en el mismo momento. Entonces, bueno, es una conclusión también para sacar. Bueno, esta pastura entonces tuvo su primer pastoreo hacia la primavera. Decía Pablo que en definitiva parte de la estrategia es manejarse con los raigrases durante el otoño y durante el invierno, y llegar a la primavera ya cuando se puede entrar a pastorear las pasturas permanentes. Se entró con unos 3.300 kilos de materia seca por hectárea, con una altura de unos 18 centímetros. La verdad que esta pastura tuvo una producción excepcional. Bueno, le tocó, como decíamos, bueno, un año con mucha lluvia. En definitiva termina siendo una buena primavera y verano de producción en las pasturas que ya están implantadas, en particular en esta que teníamos, como decía, se habían roto las taipas y se habían hecho bien los drenajes, es decir, condiciones tampoco de grandes excesos hídricos, si bien ustedes ven pisoteo y tuvo algún, digamos, esos excesos hídricos no le permiten, digamos, no resintieron la productividad, sino que por lo menos hasta lo que fue el cierre del ejercicio hay una productividad muy alta, donde si cerramos al año específico de la pastura, tenemos unas 11 toneladas de materia seca producida. Y bueno,
Después Pablo les va a comentar sobre la producción de carne. Para el segundo año tenemos ahí sí necesidades de hacer una fertilización fosfatada para volver a tener niveles de fósforo que no sean limitantes para la pastura. Y bueno, ¿cuánto vale hoy tener este componente que decimos, bueno, se sembró en una condición que había estado seco, que pudimos lograr una buena implantación para amortiguar otros problemas que hay? Hablamos de un ryegrass que es más pobre, que en algunos casos las experiencias de la zona también dicen hay gente que está bastante peor. Y bueno, ¿cómo amortiguamos esa situación? Esta es una de las alternativas, es decir, bueno, tenemos componentes en nuestra rotación que son perennes, que nos dan una fortaleza de que decir, bueno, en años que podemos haciendo todos los manejos lo más ajustados posibles, lograr una buena implantación, tener una buena producción de forraje, tener un lugar donde amortiguar las pérdidas que nos generan de pronto algo otras áreas, donde de repente podemos descargar ganado un poco más adelante que hemos tenido que sacar de otras áreas. Y bueno, ¿qué otras herramientas tenemos? Hoy hablábamos de lo que era el uso de insumos para aumentar la productividad. Bueno, hoy acá tenemos una pastura que tiene un componente de leguminosa muy importante. De todas maneras, más centrado hacia el final de la primavera, podemos evaluar si es necesario, según el estado de la festuca, hacer igualmente alguna fertilización fosfatada más adelante, no en este momento no. Perdón, de urea, quise decir, de nitrógeno, sí. Estaba pensando en nitrógeno y dije fósforo. También, de acuerdo a los coeficientes técnicos que tenemos, calculamos que en este tipo de suelos, aún así la festuca le faltaría nitrógeno para llegar a su potencial productivo. Entonces es una herramienta más que podemos tener en cuenta. Si bien hay mucha leguminosa, para que ese nitrógeno quede disponible, esa leguminosa tiene que morir, ese nitrógeno tiene que incorporarse al suelo y llegar a la gramínea. Entonces, bueno, es una herramienta para evaluar un poquito más adelante, más hacia la primavera. Bueno, no sé si... Bueno, y la otra herramienta que tenemos también es, bueno, hablamos de excesos hídricos, pero también, si recordamos los veranos anteriores, tuvimos muchos años de déficit hídrico, 3 años al hilo, donde el verano anterior fue bastante duro. Para este próximo verano se prevé que podría ser un año niña. Eso hay que irlo confirmando con el tiempo. Puede ser que la señal hoy día todavía sea un poco débil, pero bueno, también hay que ir pensando en si en los esquemas de que cada uno tenga, qué posibilidades tenemos de hacer algún riego estratégico en alguna pastura que tengamos como recurso para amortiguar otras situaciones que tenemos en el sistema productivo. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, si quieren hacer alguna consulta o pasamos a hablar de la producción de carne con Pablo y de las distintas estrategias. ¿Y de riego? ¿Acá hay planificado algo para riego o no? En este momento no tenemos planificado que vayamos a regar específicamente esta pastura, pero sí es una alternativa que tenemos que ir pensando. Tenemos ensayos donde hemos trabajado con riego, que están justo ahí atrás. Ahora no se ve nada por la época del año, porque ya están terminando un poco un periodo que hace varios años que venimos trabajando en eso. Para darte una idea, en el verano anterior, donde se murieron básicamente muchas pasturas, nosotros ahí produjimos 3.500 kilos de materia seca solo en el verano. El tratamiento sin riego, no había plantas. Entonces, bueno... ¿Estructura de riego? Nada, acá ya vamos a pegar. Y bueno, por eso, en realidad la UPAG en sí misma, la unidad, tiene el sistema de riego pensado para cuando está el arroz instalado. Y bueno, esta pastura... Si empezamos a armar un poco los canales, están ahí al lado, ¿no? Pero es una alternativa para pensar, para discutir en el sistema y bueno, también como se hablaba de cómo es ese relacionamiento entre las distintas partes que componen los sistemas y qué oportunidad nos dan en años específicamente que hay dificultades en otras áreas, ¿no? ¿Qué mano nos puede dar esa producción hacia la primavera-verano?
extra o de tener algún seguro. No quiere decir que vayas a regar todas las semanas, pero en definitiva con un par de riegos estratégicos puedes ya sea salvar el stand de plantas o bueno, si regás, como yo decía, se puede producir esa cantidad de forraje solo en el periodo estival, cuando en otras áreas de pronto no puedes producir nada. Si haces unos riegos cada 2 o 3 semanas, se puede lograr. Porque capaz que no lo han visualizado, es algo que tienen en que el plan no lo ha llevado a cabo, pero ¿tienes idea de qué tipo de riego están tratando, Fred? Bueno, en este tendríamos que, justamente digo que es una pregunta para abrir la discusión de la potencialidad que puede tener. En estas áreas, lo que está más a la mano en realidad es el riego por superficie. En ese caso, también hay que pensar que así como hay que meter el agua, hay que poder sacar el agua, o hay que moderar esos riegos. En los experimentos que hemos trabajado con riego por superficie. El riego por aspersión habría que armar una infraestructura para eso. Es cuestión de evaluar proyecto a proyecto, ahí sí. ¿Y eso fue un cañón? No sé, hacerlo de porque en superficie se fue un agua, ya tiene los esenciales. Capaz que en una planificación de rotaciones donde tengas chacras, si de repente pueden ir a parar un poco más arriba de las de arroz, podrías llegar a aprovechar el desecho del agua de la rosera por desnivel, prender una bomba y pagar electricidad, sacar agua para regar por desnivel. No sé. Y bueno, ahí depende un poco, como decimos, de la estrategia del sistema. ¿Qué es lo que te puede significar tener o no tener forraje en ese momento en el sistema? Descargar, sacar animales, otro montón de situaciones que se generan y no tanto el kilo a kilo de forraje en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso capaz que esas discusiones más económicas le dejamos a Bruno después que hablar de ese tipo de cosas. Un comentario pasa a Pablo. En soja que se ha hecho alguna experiencia regando con taipa, con menos taipa, que el arroz en el verano se han hecho entre 1 riego y 3 riegos el verano más seco, y cada riego lleva unos 75 milímetros, o sea, 750 metros cúbicos. Pensando en una pastura para aguantarla en el verano, que no se te muera, sería razonable esas 3 balas. Estamos hablando de eso. Digo, Identificar la respuesta del cultivo y ver cómo te mata ese todo. exacto. Sí, exactamente, a eso iba. Eso que dice Hernán es clave, o sea, no tienes que... Y esto no te sirve. No, exacto, no, esto no. Pero bueno, ahí va un poco a qué herramientas se pueden generar en esas sinergias y decir, bueno, en definitiva, es un riego estratégico, no es que es el kilo a kilo de forraje, sino de pronto es salvar la inversión de toda la pastura, porque es, la siembra, digamos, en un año tan extremo como el que comenté, de hecho, donde no hubo ningún riego, no había plantas. Perdiste la pastura, perdiste toda la inversión. Entonces, bueno, hay que manejar eso también. Pablo. Bueno, Virginia mencionó que esta pradera, sembrada en abril del 2023, había producido poco más de 11 toneladas de materia seca por hectárea en un año, es decir, de abril a marzo. Y en ese mismo periodo logramos 360 kilos de carne por hectárea, que fue una de las mejores praderas que hemos obtenido hasta ahora. Sin duda, el 50% del éxito es a la implantación, tener buenas condiciones de implantación, y ese fue un año que se pudieron hacer todos los deberes, a diferencia de este año, que fue todo lo contrario. Es decir, en los 5 otoños que lleva la UPAG han habido 3 años de buena implantación y 2 años de mala implantación. Es un poco lo que siempre comentamos de la variabilidad de los rastrojos de arroz para la siembra de praderas, pero que definitivamente con los 3 años de duración de la pradera hay compensación entre años buenos y años malos. Es decir, tenemos que andar con mucha mala suerte para invocar 3 años malos de implantación de praderas, cuando tenemos una rotación tan corta que no nos podemos tomar el tiempo de sembrar la pradera al siguiente año, de tomarnos un año antes de la siembra de la pradera.
Y gran parte también es decir, un factor fue la implantación, y el otro éxito fue la primavera que tuvimos el año pasado, muy buena, buena desde el punto de vista de la producción de forraje, que determinó un muy buen aprovechamiento y transformación en carne. De esos 360 kilos de carne, más de 300 se lograron en la primavera. A mediados de diciembre se cortó el pastoreo y recién se retomó a mediados de febrero. Eso es algo un poco estructural que tenemos definido para la pradera de primer año, que si no hay necesidad de utilizarla, la tratamos de cuidar y comenzar ya en febrero, cuando vemos que el verano ya en parte está jugado, comenzar a pastorearla. Se pastoreó entre mitad de febrero y mitad de marzo, una buena limpieza, análisis de suelo y refertilización o fertilización con fósforo. Es decir, que todos esos 360 kilos de carne el primer año se lograron solo en base a semilla y el costo de la siembra, ningún otro insumo adicional. Después en el otoño, ya en este otoño, abril, mayo, junio, sacando la producción de carne, empezando el segundo año de la pradera, se produjeron 74 kilos de carne por hectárea en el otoño. Fue un pastoreo entre mediados de abril, principio de mayo, 3.7 novillos por hectárea, grandes, pesados, ganaron 500 gramos por animal y por día. Esos 74 kilos de carne en otoño, si uno mira la base de datos que tenemos, está dentro del rango entre 50 y 120 kilos por hectárea hemos obtenido en otoño. 120 fue el máximo el año pasado, después de la seca, con la explosión que hubo de las praderas. Es decir, la productividad de carne de esta pradera en el otoño no se vio tan afectado como puede haber sido, por ejemplo, en los ryegrass que recién vimos, ¿no? Es un aspecto a considerar de la importancia de tener las pasturas perennes en la rotación, de tener un sistema armado que nos defiende ante este tipo de coyunturas, que, bueno, eventualmente ante los buenos precios del arroz hay muchas rotaciones que se pueden ver tentadas a un incremento de la intensidad del cultivo de arroz, pero desde el punto de vista ganadero, tener la certeza que esa anualidad también nos lleva a estar más expuestos ante eventos climáticos extremos como los que ocurrieron. En términos generales, esa producción de otoño equivale a un 15-20% de la producción de carne total anual de la pradera. El 40-50% se da en la primavera, que es la buena noticia, ¿no? La primavera está a 2 meses de comenzar según el calendario, a 1 mes o menos de empezar en las plantas, entonces podemos empezar a prepararnos a nivel de los sistemas para tratar de aprovechar esa primavera, como decíamos antes, y compensar algo de la producción perdida en el otoño-invierno, sabiendo que después va a ser muy difícil de lograr esa compensación. Entonces, dentro de ese organigrama hay factores que uno puede manejar y otros que no. El clima no lo podemos manejar. Apostemos a que vamos a tener una primavera normal, si Dios quiere, con agua suficiente para tener una buena producción de forraje de 3-4 toneladas de materia seca por hectárea en la estación. Y luego sí, hay factores que uno puede comenzar a gestionar desde ya, a preparar esta pradera para la primavera. De acá los animales salieron hace 10 días, 2 semanas. Van a volver a entrar en 2 semanas probablemente, ya en agosto, y ahí va a tener un pastoreo intenso esta pradera. Va a entrar en una situación similar a esta en la primavera, tratando de lograr un buen control sobre todo de la festuca, ya que eso nos asegura después mantener una buena calidad de festuca durante la primavera, hacer un buen pastoreo intenso en el agosto. Hay mucha planta de festuca, hoy capaz que está un poco perdida con el trébol blanco y por el pastoreo intenso que se hizo, pero apostamos a una buena producción de la festuca en la primavera, que nos balancee la mezcla también y que no nos predomine mucho el trébol blanco por problemas de meteorismo. Otra preparación que podemos empezar a hacer es lo que mencionaba Virginia, la aplicación de urea. En la medida que las praderas tengan un stand de festuca importante, hay respuesta.
Se puede plantear la disyuntiva, bueno, si tengo plata para la urea, si la aplico en el ryegrass o la aplico acá. Acá capaz que es un poco más seguro, porque sé que la voy a utilizar. En el ryegrass capaz que la aplico y llueve 100 milímetros, no puedo entrar más y lo tengo que entregar y se me va el periodo de utilización. Y después el manejo de la primavera en sí mismo, la carga y el sistema de pastoreo que generalmente utilizamos como referencia. Para una pradera de este tipo manejamos entorno como referencia, ¿no? Después se puede ajustar un poco para arriba, un poco para abajo. Y de nuevo, tratando que los animales se mantengan de los 90 días de la primavera, capaz que 70 días estén arriba de esta pradera. Manejamos como referencia unos 800 kilos de peso vivo por hectárea. Son 2 novillos grandes por hectárea o 3 novillitos por hectárea. En un sistema de pastoreo rotativo, pero no más de 2, 3, 4 parcelas, en donde hagan una vuelta rápida. Ahí sí tratando capaz no de tanto de arrasar la pradera, sino manejarnos remanentes en torno a 8 centímetros, volviendo a entrar con 15, 20 centímetros, es decir, una vuelta rápida que el animal esté comiendo siempre la parte donde se está produciendo el crecimiento de primavera, de mayor calidad, material verde, de mayor digestibilidad, optimizando lo que es la ganancia diaria, porque no la podemos descuidar, porque viene de un animal que capaz que no ganó lo que debía ganar en el invierno, optimizando esa ganancia diaria con la producción de carne por hectárea y la utilización o la eficiencia de cosecha de la pradera. Porque sabemos que si nosotros no logramos lograr una buena primavera desde el punto de vista de la producción de carne, estando el otoño capaz un poco afectado ya, eso lo vamos a ver después capaz en el salón, pero si ya el otoño, invierno se vio comprometido en la producción de carne por los ryegrasses, si no logramos compensar en la primavera, ya sabemos que en verano y otoño que viene es muy poco lo que podemos hacer, porque el 70-80% de la producción de carne de estos sistemas es en invierno-primavera por las características de la rotación. Entonces, si no hay una buena primavera, difícil va a ser compensar la producción de carne en verano, a no ser que tenga algo específico armado por fuera del área de la rotación con arroz, en el predio. Y en otoño también es difícil por el tema de los barbechos y porque los ryegrasses recién se incorporan al pastoreo hacia mediados fines del otoño, ¿no? Entonces ya hay que ir pensando en otra estrategia o asumir que la producción de carne, el ejercicio que empezó ahora, en la medida que uno no tenga una buena primavera, puede verse afectado. Pero eso capaz que lo seguimos charlando un poco después en el salón. Cuando estábamos armando la recorrida, estaba la duda de si presentar esta pradera o presentar la pradera de primer año que se sembró este año, este otoño, en malas condiciones de rastrojo, de implantación, huella, agua. Pero bueno, preferimos presentar esta como mensaje de balance, más allá del año, más allá de la coyuntura de este otoño. El tener un sistema armado nos permite tener una muy buena pradera de segundo año y una muy buena pradera también de tercer año, que no la vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero que nos han dado una estabilidad muy grande, que no han resentido su producción en forma significativa en el otoño. Sí, la producción se ha resentido a nivel de sistema, porque bueno, a nivel, o sea, después de los pastoreos de la pradera, todos los animales terminaron en campo natural, con suplemento, una muy alta carga, que en definitiva determinó que perdieran peso todos los animales en junio. Pero si uno mira la pradera como sistema cerrado, su producción diría que está acorde a los promedios que manejamos acá en la UPAC. ¿Comentarios, preguntas? ¿Quién empieza? No, simplemente yo miro esta pradera hoy y un poco lo que nos ha cambiado un poco la vida de la festuca es el tema de no tener tanto trébol blanco como vemos hoy y evitar los problemas de meteorismo brutales que teníamos antes. Yo no sé si está más vinculado al tema de que esto es un rastrojo de arroz, pero nos pasa más, capaz que más en mayor medida en los rastrojos de soja,
que ya el segundo y tercer año ya domina la festuca, e incluso tenemos problemas que el tercer año ni siquiera está la leguminosa. Entonces no sé si esto, en los manejos que tú dijiste, evidentemente habría que buscar algunos de que no nos vuelva el drama del meteorismo, ¿no? Que eso creo que por lo menos para nosotros en particular nos cambió la vida desde que estamos con la festuca, ¿no? Sí, yo hago un comentario y le paso a Virginia la palabra. En ese caso me acuerdo, incluso fue un tema de discusión con la comisión en otoño, viendo la pastura en marzo, que bueno, algunos recomendaban no hacer la refertilización con fósforo, ya viendo el trébol blanco. Otros decíamos, bueno, pero capaz que es bueno a los efectos de que ese trébol blanco después le pase ese nitrógeno a la festuca. En invierno no tuvimos problemas de meteorismo. A nivel de sistema, generalmente como estrategia hemos definido la refertilización de la pradera de segundo año con fósforo, si así lo requiere el suelo, y con festuca la de tercer año, si llega con plantas suficientes. Con nitrógeno. Con nitrógeno, perdón. Y con nitrógeno la de tercer año. Y siempre nos queda la duda, o es más flexible la del nitrógeno en el segundo año, que me parece que es uno de los años que amerita por la presencia del trébol blanco, que está muy asociado también al efecto potrero, ¿no? Siempre ha sido un muy buen potrero desde el punto de vista de la leguminosa y lo vemos. Sí, bueno, el efecto ese, es decir, la festuca contribuye a balancear la mezcla en una medida importante, es uno de los grandes cambios, cuando también a veces se duda, bueno, hay que hacer una inversión en la gramínea perenne, bueno, en realidad tiene ese efecto que hay que ponerlo en la cuenta también. Y respecto a, bueno, toda esta abundancia de trébol blanco, en realidad también cuando después vienen veranos secos se aplaca bastante, incluso en algunos casos la pastura que hoy es la de tercer año ha llegado a perder las leguminosas porque le tocaron el peor año de sequía de la historia, habrá pasado en muchos lados, y ahí es donde tenemos festuca. Y la pregunta es, ¿qué tendríamos si no tuviéramos la festuca? O sea, básicamente son esos campos que se engramillan, que bueno, resienten también su producción. Entonces, bueno, comentario, digamos, a favor, sí, realmente es importante este componente del sistema porque, como decía Pablo, por un lado nos da como un poco más de estabilidad en la producción hacia los últimos años de la pradera. Y balancea la mezcla cuando el trébol blanco realmente hace un muy buen aporte, pero que puede ser peligroso. Luego más adelante, más hacia el verano, nos va a pasar que bueno, en realidad el trébol blanco se va perdiendo un poco y empieza a verse más el lotus, que también es un componente que hay que tener en cuenta, porque también estos años de sequía, las praderas lo que más se veía era el lotus. Las praderas sin lotus eran las que produjeron menos, o sea, digamos, ese componente realmente hizo una muy buena contribución. Entonces, bueno, capaz que la mezcla parece un poco tradicional y se va afianzando, pero bueno, justamente es debido a estas experiencias que se van acumulando y bueno, por ahí un poco. Otro comentario, otra pregunta. Tenemos tiempo para un par de ellas, así no movemos el galpón. Sí, Manuel. ¿La pegaron? Ahí. Habla, Manuel. No, me voy un poquito a la instalación de la pastura. Que nada, uno se hace la idea de que el objetivo de sembrar una pastura en rastrojo de arroz sería, en las condiciones ideales, hacerlo en línea, más pensando en gramínea como festuca. Y el comentario era que habían sembrado mitad al voleo y mitad en línea. Y uno ve esto y dice, está buenazo, o sea, perfecto, una relación muy buena.
más bien no, como conclusión, es un efecto año lo que pasó, porque uno tiene cierto temor cuando va a instalar una festuca. Yo no lo he podido hacer todavía en los rastrojos, lo hago con Reirás, al voleo una festuca por el tema de la implantación justamente, ¿no? ¿Algún comentario en ese sentido? Y bueno, justamente ese era un poco el asunto de lo que veíamos para hacer esta evaluación que se viene haciendo desde el año 2020 acá en la unidad. Por otra parte, se ha hecho a nivel parcelario siembras de festuca al voleo, los trabajos de rotaciones que tiene Walter hace ya muchos años. Y bueno, cuando tenemos, claro, en ese momento no la teníamos al lado, uno al voleo y otra en línea, y lo que hicimos fue, bueno, en ensayos en fajas, todo a lo largo del potrero, y bueno, desde el año 2020 que tenemos esas evaluaciones. Y hay momentos en los cuales te da la impresión de que la festuca en la línea se ve mejor, pero después cuando cerramos el año, o en definitiva la producción de forraje, no nos ha venido dando diferencias. Entonces de repente hay manchones, hay zonas que se ven mejor, pero la realidad es que la festuca sembrada al voleo ha andado bien en las evaluaciones que hemos realizado. Hay una pregunta buena. No, con respecto al pastoreo que manejaba Pablo, simplemente una duda, capaz que entendí mal, o probablemente entendí mal. Puede ser que ahora, dentro de 20 días, dijiste que ibas a pastorear, ibas a hacer un manejo de promoción de la festuca, haciendo baja, un poco medio arrasándola, una cosa así puede ser, y después ibas a hacer un pastoreo más rotativo, entrando ya con niveles, con alturas de la festuca más alta, ¿puede ser o entendí mal? Sí, Sí, es así, Manuel. La idea es, bueno, esto va a rebrotar más, vamos a entrar a un nuevo pastoreo y vamos a dejar un remanente un poquito incluso más bajo que en agosto, sobre todo pensando así en la festuca, en no promover la etapa reproductiva de la festuca ya desde temprano, hacer ese pastoreo corto, intenso, que luego repercute en una mayor probabilidad de una festuca de mayor calidad en la primavera, porque evitamos la elongación de la misma y el inicio de la fase reproductiva. Pero bueno, capaz que Walter o Virginia pueden hablar más de la fisiología de la planta. Walter, Virginia. Sí, bueno, en realidad no sé si hay mucho más para agregar, porque justamente esa es un poco la estrategia, evitar esos vástagos, esa floración, para poder mantener la calidad. Porque en definitiva no queremos que semilla, estamos apostando a la planta perenne, no a que tengamos resiembra. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a permitir esa elongación? Nos puede pasar que después, bueno, como decimos, bueno, uno tiene el plan y después, no sé, está muy húmedo y se demora un poquito en la entrada al pastoreo. Igual tenemos algunos casos que se nos ha pasado un poco, pero tener ese plan de tratar de mantener la calidad de forraje de la festuca se puede lograr con ese tipo de manejo, de bajarla en ese momento del año. Allá hay un comentario. Ahora lo veo. Un comentario y una pregunta. Primero, qué maravilla pensar en que pudimos lograr en la zona de arroz praderas de 11 o 12 toneladas de materia seca, que creo que hace 10 o 12 años era bastante impensable, además de otras bondades que tiene, como decía Hernán, del no meteorismo, del piso que nos da. Venimos de vuelta del lo que dije hoy, el peor otoño de los últimos no sé cuántos años, y es una pradera que parecería no verse tan afectada. La pregunta, Pablo, es 12 toneladas de materia seca y produjiste 350 kilos de carne.
que eso da una relación matemática de 32-1. Otros años, es más o menos esa la eficiencia de conversión. Obviamente que ahí tenemos que tener en cuenta la utilización, pero ¿es más o menos eso o es un año que fue menos eficiente la producción de carne? Sí, capaz que dos comentarios. Justo algo de eso hablábamos ayer en alguna reunión que tuvimos, pero de que esa utilización o eficiencia de conversión no quiere decir que todo termine en la panza del animal, digamos, ¿no? Hay parte del forraje que se pierde por senescencia, hay parte del forraje que desaparece por pisoteo o arrancado de plantas, que es muy importante en estos sistemas, que muchas veces lo ponemos en la cuenta como de consumido, pero que en realidad no termina en la panza del animal. Pero a grandes rasgos yo te diría que es un número que es bastante alineado para la pradera de primer año acá en la UPAC, porque la cuidamos. Por más que es una pradera corta, sabemos que con los niveles de productividad de carne que podemos alcanzar está más que paga en el primer año incluso, y es un seguro que tenemos ante las condiciones climáticas del verano, y de cuidar ese año bueno de implantación, porque no sabemos al año siguiente qué condiciones de implantación van a haber. Entonces, una vez que tenemos una buena pastura implantada, ese primer año por lo menos la tratamos de cuidar, es un seguro que no se nos va en carne, que nos queda en el campo. Le podríamos haber sacado un pastoreo más sí en el verano, seguramente, pero en esa cuenta que tú hacías es así, y generalmente nos da un valor en ese entorno para la pradera de primer año. Después comienza a bajar más en torno a 20, 22 kilos de materia seca producido por kilo de peso vivo. Una cortita, solo un comentario corto, porque veo que estamos en tiempo, pero que bueno, en la siguiente página, capaz que no lo mencioné, pero tienen información de el primer año de producción de pasturas que hemos tenido otros años, y vemos que bueno, sí, este año es un año muy muy bueno. Y también por eso saqué un poco el tema del riego, porque pensé, bueno, en definitiva, gran parte de eso es porque tuvo o sea, una vez que uno hace todos los deberes lo mejor que puede y tiene una muy buena implantación, vemos un potencial que además, bueno, se vio favorecido porque tuvo un régimen hídrico que le permitió producir. En otros años se han producido poco menos, pero en definitiva capaz que la diferencia de un par de toneladas pueden ser el efecto año, pero sí vemos que, por ejemplo, en siembra 2020 tenemos casi 9 toneladas en el mismo periodo, en el 2021 7,400, después hay un año peor, en definitiva, pero ahí fue un año que realmente las condiciones de temperatura fueron bastante malas, y bueno, también si ponemos la pastura en el freezer va a ser difícil que crezca. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo, capaz que seguimos la discusión en el salón. Un último perdón. Y bueno, sí, un poco se inundó todo. Sí. Pero por eso decíamos, bueno, la importancia de un poco tener los drenajes listos para lo que sea que viene, ¿no? Capaz que alguien quiere hacer algún otro comentario más específico, pero... El micrófono. Un comentario para ir cerrando. Que capaz que lo importante también es mirar en base a lo que decía Pablo, lo que tenemos que hacer por delante, ¿no? Si es que en realidad tenemos las pasturas en base a festuca de alguna manera un poco disminuida por lo que fue el verano y los excesos ahora en lo que es la densidad, el mensaje que decía Pablo era un poco en tratar de promover el macollaje, ¿no? O sea, que en definitiva es la forma de potenciar la festuca. Entonces, por ahí todo lo que son las tasas de desarrollo de los macollos es ahora, y después el manejo que se hace acá creo que tiene también otro componente que es bien interesante. El hecho de trabajar con pasto y maximizar la productividad en los momentos donde hay forraje y los tiempos de descarga de la salida de animales sobre fines de primavera para tener los veranos
con menos dotación y poder manejar más fácil las cosas, ¿no? Y en definitiva ahí cuidar estas pasturas en cuanto a que uno tenga remanentes más altos, la cuide del tema de la temperatura y en realidad disminuya la muerte de macollo. Yo creo que ese es un poco lo que se trata de hacer, y el trabajar con pasto creo que maximiza ese efecto de decir, bueno, logramos llegar a fin de año y descargar los animales que se van a venta porque llegaron a peso, o sea, tratando de maximizar la performance individual en buena medida para lograr eso y no quedar después con cola que van a venir los terneros y empezamos en un círculo que a veces es medio negativo, ¿no? O sea que creo que eso compasa las medidas de manejo que estamos mencionando, hoy mencionaba Pablo. Pero bueno, la idea es invitarlos de vuelta a las casas de Calpón. Tenemos las presentaciones allí y terminamos ahí la redondilla final.